Muy buenas noches, Judith, Nicolás, los muchachos. Buenas noches a los amables televidentes. Hoy en una entrega más de esta TV Salud Sin Límite, y hoy me toca un tema de salud física porque ya se lo debemos a la población. Pero yo no quiero comenzar sin recordar no a la violencia contra la mujer. No hay razón que existe en el mundo para usted ejercer ningún tipo de violencia contra la mujer. Y evidentemente que no puedo finalizar esta semana sin hacer de nuevo el llamado a la población en general, a que saquemos nuestras banderas, que viene el fin de semana patrio ya definitivo, en estos días que faltan, en todos los días, y en el 27 de febrero vamos a ondear nuestra bandera para elevar nuestra dominicanidad y darle un toque de ternura a lo que necesitamos a este pueblo, un toque de ternura patriótica para que se renazca en todos nosotros el espíritu de la libertad y el espíritu de los libertadores de la patria. Miren, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que casi nunca hemos hablado, no me competiría casi a mí, pero sin embargo a mí me compete la prevención de esto, y es de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica que ustedes ven por ahí es la gente que termina con sus ambos riñones dañados y que tiene que pasar a una máquina de diálisis, a un riñón artificial, como le llama la gente, o a lo que se le llama también la diálisis peritoneal, que se hace a través del peritoneo que está en los intestinos. Actúa como una membrana intercambiadora y entonces se puede eliminar los desechos del cuerpo, los tóxicos, a través de un recambio, de un baño de líquido que se le da, un líquido especial que absorbe a través de parte del epiplón y del mesenterio el líquido malo o los desechos del cuerpo. El riñón normalmente elimina los desechos tóxicos, sobre todo dos desechos tóxicos importantes, que son la urea y la creatinina, que son elementos de desecho del metabolismo de las proteínas. Todas las proteínas que nosotros ingerimos y las proteínas que se degradan en el cuerpo, se degradan en forma de urea y de creatinina, y el riñón es encargado de eliminarla. Por eso, como el riñón es el encargado de eliminarla, hace mucho tiempo se tomaron como medidas para ver la función renal, porque deben de mantenerse en unos rangos adecuados, y cuando pasan de ahí, es porque nos estamos dando cuenta que el riñón está comenzando a no eliminar estos desechos, y que probablemente es cuando ya comienza a tener daño. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Recuérdense que el que llegó a una enfermedad renal crónica terminal final, como se le llama, es porque sus riñones ya no funcionan, entonces necesitamos una máquina de diálisis o la diálisis peritoneal, como le decimos, pero normalmente en los países desarrollados lo que se hace con esto es un trampolín para esperar que ese paciente pueda ser llevado a un trasplante renal, que es lo que en realidad termina o cura al paciente de manera, entre comillas, una cura, se cambia una enfermedad no controlable por una controlable, pero el paciente puede vivir de manera satisfactoria cuando se hace un trasplante y el trasplante pega bien, como le llamamos nosotros, no hace rechazo. ¿Qué es lo que produce generalmente la enfermedad renal? ¿Qué es lo que produce el daño renal? Hay dos patologías que son de las que yo trato a diario, que son las que yo le llamo la atención a la gente, que son las principales causas de daño renal. La diabetes en gran escala, en mayor escala, y la hipertensión también le sigue en gran número. Hay un bajo porcentaje de daño renal que es por enfermedades vasculares del tipo inflamatorias, como son las colagenopatías y algunas enfermedades inmunológicas que producen daño en el riñón. Pero en el 80 y tanto por ciento de los casos, 90% de los casos, es diabetes e hipertensión. Y imagínense que a veces la diabetes y la hipertensión en la mayoría de los casos también coexisten. Entonces, la enfermedad renal en el diabético se produce por una inflamación del glomérulo. El glomérulo son unos ovillos de capilares que están dentro del y tienen una unidad funcional que se llama la nefrona, y esas son las que hacen que el riñón bote la orina y bote la sustancia de desecho, porque tiene una especie de capilar especial para eso. Pero cuando se inflama, y una de las causas principales de inflamación es la diabetes, y mientras más descompensada está la diabetes, más daño glomerular existe. Por eso ustedes ven que una gran cantidad de diabéticos por ahí termina en una máquina de diálisis con toda la parafernalia que eso lleva. Nosotros tenemos que, y lo mismo pasa con los hipertensos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prevenir? ¿Qué es lo que a mí me corresponde? ¿Qué es lo que yo hablo todos los días con mis pacientes? ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes por aquí? Que hay que prevenirlo. ¿Cómo prevenimos eso? En tanto en cuanto la glicemia esté controlada dentro de los parámetros aceptables y la presión esté controlada en los parámetros aceptables,
muy probablemente, esa enfermedad renal aparecerá muy tarde en la vida o muchas veces no aparece. Factor genético, que evidentemente hay un gen de la diabetes que es muy dominante muchas veces, y la enfermedad renal puede aparecer aun cuando usted haya hecho todos los malabares de la vida, pero en el 85% de los casos, si usted mantiene los controles adecuados, la enfermedad renal va a aparecer tarde o no va a aparecer. ¿Y cuándo hay que comenzar a tratarse y a darse cuenta de las cosas? Desde que usted, lo primero es que usted como adulto, después de sobre todo de los 30 años, todos los años debe hacerse un chequeo de su azúcar, de su presión, de su control. Y desde que usted le dijeron que el azúcar pasó de 106 miligramos por decilitro en ayuna, los gringos son más estrictos, quieren hasta 100, pero los europeos le dan un paso hasta 106. Entonces ya usted tiene que ponerse en ojo avisor. ¿Por qué? Porque los primeros 10 años son lo más importante y es cuando la gente no le hace caso. ¿Por qué? Porque el azúcar anda todavía en 130, 140, 150, no tiene muchos síntomas, pero entonces está haciendo como el agua inunda, que penetra de manera silenciosa pero incontrolable. Va acabando, va devastando todo el sistema cardiovascular y entre ellos el riñón. Y lo mismo pasa con la hipertensión arterial. Entonces, desde que usted le dijeron que usted tiene la presión alta o que usted tiene el azúcar un poquito elevada, usted tiene que ponerse en atención y solamente hay que disciplinarse porque no se acaba el mundo. Usted puede seguir viviendo con un poquito más de disciplina. El miércoles estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites con una de salud social como estamos acostumbrados.